¿qué significa SIPA? Es un espacio, bueno, entonces, denme un segundito, comienzo acá a cargar la grabación de la sala. Listo. Bueno, entonces la web conference es un espacio teórico, ¿sí? Es un espacio más de clase, es un espacio más, digámoslo así, más tradicional, ¿cierto? El CIPAS es un espacio de interacción que puede ser tutor-estudiante o estudiante-estudiante. Es un espacio antiguamente físico, digamos que por el tema del COVID, pues todo ha migrado a virtual, pero es un espacio de interacción en donde la idea es que no sea tanto teórico, sino el estudiante se le proponen unos ejercicios, el estudiante lo desarrolla, si hay dudas, el estudiante lo comenta con el tutor, es un espacio más interactivo, ¿sí? Mientras que la web conference es un espacio más teórico. Entonces esa es la principal diferencia. Se puede hacer tutor-estudiante, como en este caso, o puede ser estudiante-estudiante. Esa es la principal diferencia. Bueno, para los que no me conocen, yo soy David Páez, yo soy tutor de química, director de otros cursos de termodinámica. Soy ingeniero químico, tengo un máster en ingeniería química y tengo un máster en desarrollo de medicamentos. Llevo en la UNAD casi 6 años, acompañando distintos cursos, entre ellos química industrial, del programa de química más que todo, y pues actualmente con termodinámica, también estuve en álgebra lineal, en distintos cursos de las ciencias básicas. Para mí es un placer estar acompañándolos, para mí pues, es muy grato tenerlos. Sé que este semestre es un poco distinto y este año ha sido un poco distinto por el tema del COVID, entonces adaptándonos a esta nueva situación. Vamos a empezar, tenemos 1 hora, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Hoy vamos a tocar el ejercicio número 1 de la tarea colaborativa 2. Eh, Recuerde que deben entregar una actividad que se compone de diferentes ejercicios. Hoy vamos a tocar el ejercicio 1, que es básicamente de unidades, de conversiones, y es lo que vamos a tocar el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta por chat o me interrumpen, acá con el micrófono. Profesor, ¿qué significa la sigla SIPA? Listo, sí señor. Entonces, no sé si me puede ver acá en la pantalla, no sé si me la logra ver, una pantalla de web, si me puede ver o no, no sé si la puedo ver. Se define como el círculo de interacción y participación académica y social. Círculo de la S, interacción y participación P, académica y social. No sé si está viendo mi pantalla o no, o si se ve solamente la presentación en PowerPoint. Solo Bueno, se ve la presentación, tutor. Solo se ve bueno. la presentación. Solo la Bueno, el presentación. CIPAS es un Entonces, círculo, como le decía, de interacción. Es una comunidad, como le comentaba, en donde se fortalecen los vínculos sociales. Es como un taller, digámoslo así. Bueno, entonces prosigamos con el CIPAS. Bueno, entonces estamos acá como les decía, en el ejercicio 1 vamos a tocar los temas de unidades. Vamos a hablar un poco de teoría, muy poco, porque la idea es hacer ejercicios, interactuar. Las unidades, pues digamos, bueno, hay distintos sistemas de unidades. Está el sistema internacional y está el sistema inglés. Nosotros estamos acostumbrados al sistema internacional, ¿cierto? Que es el metro, kilogramo, segundo, tiempo. Ha sido muy común entre el colegio, eh,
en las noticias, en el día a día. Entonces, tenemos ese sistema de unidades que es muy familiar. Sin embargo, hay otro, como el sistema inglés, que también lo vamos a revisar un poco. Tenemos eh, esas dimensiones, esas cantidades físicas que comúnmente se usan pues, en las ciencias básicas. Está la longitud de la masa, la temperatura, tiempo, cantidad de una sustancia, corriente eléctrica, intensidad luminosa. Esas son propiedades medibles, ¿cierto? Yo puedo medir la longitud, yo puedo medir la masa, yo puedo medir la temperatura, el tiempo, con distintos instrumentos. Y pues tiene una unidad, ¿cierto? En el sistema internacional, como les decía, el que más usamos, está el metro, el kilogramo, el kelvin, el segundo, mol, amperio y candela, como se presenta en la diapositiva. Tiene una abreviatura para el metro M, para el kilogramo kg, kelvin K mayúscula, segundo S, mol, mol, amperio A, candela CD. Hay muchos más, ¿cierto? Hay densidad, hay velocidad, hay viscosidad, hay un pocorón de propiedades que tiene su respectiva unidad en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Tenemos también los prefijos, ¿cierto? Por ejemplo, kilogramo viene del prefijo kilo, que es 10 a la 3, matemáticamente se representa por 10 a la 3. Decigramo, también lo tengo, viene de la abreviatura es D y significa 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2, mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, Armstrong, 10 a la menos 10. Bueno, esto es información que vamos a usar más adelante. Yo puedo decir kilogramo, ¿cierto? Kilo de 10 a la 3. Puedo decir, por ejemplo, en vez de kilogramo, kilómetro, ¿cierto? Kilómetro significa 10 a la 3 metros. Lo vamos a ir viendo más adelante. Em, Kilomol, ¿cierto? Yo puedo decir kilomol. Entonces son prefijos que lo vamos a usar más adelante. Cuando yo hablo de materia, de masa, ¿cierto? La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Usualmente lo encontramos en unidades de kilos o de gramos, ¿cierto? Pero también podemos encontrar en unidades de onza, ¿cierto? Toneladas. Y acá tenemos el ejemplo de ese producto cosmético, en donde si vemos el fondo del frasco dice 8.8 onzas, ¿de acuerdo? 250 gramos, 260 mililitros, ¿de acuerdo? Es decir que yo cuando estoy comprando un producto en la vida común, yo voy a encontrar distintas unidades, ¿cierto? Yo puedo encontrar en kilogramos, gramos, onzas, tanto de masa como de longitud, ¿sí? Entonces, existen unos factores de conversión que están presentes en la diapositiva, en donde una libra equivale a 0.4 kilogramos, ¿cierto? Cuando yo compro carne, yo la compro en libras, pero yo lo puedo pasar también a kilogramos. Tenemos la conversión de una onza, de una tonelada inglesa, y respectivamente para la longitud. Una milla es 1.6 kilómetros, la milla se usa mucho en Estados Unidos, acá usamos más el término de kilómetro. Yardas, pies, yarda y pies se usa más en el sistema inglés. Entonces, tenemos diferentes unidades, equivalencias, y para el tema de área, tenemos también pie cuadrado, metro cuadrado, su equivalente, y así sucesivamente para volumen y capacidad, ¿sí? Estas equivalencias son importantes para hacer los factores de conversión. Bueno, acá esto es importante tener en cuenta esa información. Eh, es importante saber escribir bien la unidad, ¿sí? Cuando yo escribo metro, la forma correcta de hacerla es con M minúscula, ¿sí? Está incorrecto escribir metros, como está presente, MT, MTS, eso está incorrecto. Digamos que a nivel estándar
se han adoptado estos acuerdos, ¿cierto? Para poder ser consistente en artículos científicos, para ser consistente en investigación y demás. Kilogramo kg, ¿cierto? Evitar escribirlo todo en mayúscula, evitar escribir kgs. Segundo es S, minúscula, evitar escribir seg, S mayúscula, SG. Celsius es grado Celsius, evitar escribir grado Celsius, C minúscula, ¿cierto? Kelvin es en mayúscula. Mililitro, ml, ¿cierto? Ese ml es mayúscula la L. Metro cuadrado, pues como está en la diapositiva, ¿de acuerdo? Son normas de estándares, ¿sí? Como acuerdos que se han llegado. Bueno, entonces ahora sí procedemos a la parte de longitud, ya definir como tal que es la longitud. La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. La unidad fundamental es el metro en el sistema internacional. Sin embargo, yo puedo encontrarla en centímetros, puedo encontrarla en... Un segundito, listo. Puedo encontrarla en decímetros, puedo encontrarla en pies, puedo encontrarla en yardas. Bueno, puedo usar cualquier unidad de los distintos sistemas, ¿de acuerdo? La longitud de un campo de fútbol, la longitud de un bus, etcétera. La altura de una persona. La masa, como les decía, es la cantidad de materia en un cuerpo. En el sistema internacional es kilogramo. También se expresa en gramos, en libra masa, en slug, ¿cierto? Son unidades del sistema inglés. Bueno, hay unas conversiones importantes, yo las escribí ahí en la diapositiva. 1 kilogramo son 1000 gramos. Observe acá, es importante, que el kilo es por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Recordábamos la tabla anterior, kilo es 10 a la 3. Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. 1000 kilogramos es una tonelada, 1 gramo son 1000 miligramos. Doctora Liz. 1 kilogramo es 2.204 libras y 1 kilogramo es 35.27 onzas. Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria. Solamente es importante que existe y que lo pueden conseguir en libros, en web, en Google, ¿cierto? Lo pueden conseguir. Eso no es necesario que se lo memoricen. Para el caso del volumen, pues tenemos el litro. Digamos que el litro es una unidad que lo usamos mucho en publicidad, en televisión, en las ollas, ¿cierto? Es la cantidad que ocupa, la cantidad de sustancia que ocupa, la cantidad que una sustancia ocupa un cuerpo, ¿cierto? Entonces, están las equivalencias. 1 litro son 1000 mililitros. También se puede determinar con pies cúbicos. Un pie cúbico es 28.32 litros. Mililitros, pulgada cúbica, decilitros, bueno, todas las unidades correspondientes al volumen y con su respectiva conversión. Bueno, cuando yo voy a hacer conversiones de unidades, yo empleo un factor de conversión. ¿Sí? Un factor de conversión es una regla de 3. ¿Sí? Es una regla de 3 vista más sencilla, más mecánica. Es una regla de 3 más directa, es una regla de 3 mejor. ¿Sí? Eh, Cuando me pidan a mí convertir unidades, cuando me pidan convertir, por ejemplo, de gramos a kilogramos, de gramos a onza, de gramos a, no sé, la unidad que usted quiera, usted emplea un factor de conversión, ¿sí? Y utiliza el siguiente procedimiento. Coloca la unidad que tiene, ¿sí? Y hace una división con la información, con este tipo de información, con esta tabla, por ejemplo, de equivalencias, usted hace el factor de conversión, ¿sí? Yo creo que es mejor verlo en un ejemplo. A ver si lo tengo acá. Acá. Convertir una pulgada a una longitud expresada en metros. Entonces vamos a pasar de metros a pulgadas. Entonces primero hacemos la conversión de metros a centímetros y luego de centímetros a pulgadas. Bueno, entonces hay muchas formas de hacer conversiones.
¿sí? Hay una forma que es directa y una forma que es indirecta, una forma más larga. eh, Ambas llegan a al mismo resultado. Entonces, tenemos este ejercicio que dice que pase de metros a pulgadas, ¿sí? Pero que primero pase de metros a centímetros y después de centímetros a pulgadas. ¿Por qué? Usted puede buscar en internet cuánto equivale un metro a una pulgada y le da la conversión directa, el factor de conversión directa. Pero en algunas ocasiones esa información no se tiene, ¿sí? Entonces uno tiene que jugar con la información que haya disponible, ¿sí? Entonces, en este caso, pasamos de metros a centímetros y de centímetros a pulgadas. Sin embargo, alguien puede pasar directamente de metros a pulgadas si tiene el factor de conversión. Si no lo tiene, debe emplear un paso más largo, ¿cierto? Como en este caso, de pasar a centímetros y después de centímetros a pulgadas. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Eh, el tema de notación científica, yo sé que lo han visto de pronto en el colegio. La notación científica es una forma de acortar un número, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo este número, observe que este número es muy grande. Este número son, acá tengo el punto, 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo en la parte de investigación y en la parte de científica, yo en vez de escribir 300 millones, lo que hago es escribirlo en notación científica, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Qué pasa? Que si yo multiplico 3 por 10 a la 8, me va a dar 300 millones, ¿de acuerdo? Es decir, que la notación científica es una forma de acortar, ¿cierto? Una forma de representar un valor muy grande o muy pequeño, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, me paro en el cero, en el último cero, y voy a contar cuántos ceros hay, ¿cierto? Al lado izquierdo. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Voy a volverlo a hacer con el mouse. Me paro acá, ¿cierto? Y voy a comenzar a contar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, pucha, es que no lo puedo representar acá. Lo voy a representar con comas, porque es que no me da el mouse, no me da. Lo voy a representar con comas. Entonces, mire, me paro acá, en el último cero, y con comas comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Tenemos un invitado. No. Entonces, esa es la forma de representar en notación científica. Es una forma de representar más eficientemente, más bonito los números grandes. Entonces me paro en el último cero y comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, una pregunta. Sí, señor. Cuando los números que vayan a la derecha no sean ceros, sino, por ejemplo, 3, 14, 15, 16, 8, 10, 20, un ejemplo. ¿Cómo también le aplico la misma notación científica? Bueno, entonces hagámoslo. Voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Entonces usted me dice, tengo por ejemplo 3, 14, 15, 16, etcétera. Profe, no se ve la presentación, qué pena. No de la presentación. Ya. Ahora sí, ¿lo pueden ver? No, No, señor. profe, todavía No, profe, no se ve la presentación. No, señor. Denme un segundo a ver qué pasó. Ya miramos. Denme un segundo. Ahí pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces me decía un estudiante, me decía, profe, yo tengo 3.141516. ¿Eso lo puedo escribir en notación científica? Entonces la respuesta es no. O sea, tiene usted 3
2.141516. Observe que ese 3, o sea, tengo 3 unidades y tengo decimales 14, 15, 16, ¿cierto? Son decimales, estos son decimales. Pero el número en sí es 3, ¿cierto? O sea, tengo 3 y tengo 14, 15, 16, que son los decimales. En ese caso, observe que el número es pequeño. O sea, el número es 3, es un número, no son 300 millones. No estamos hablando de 500 millones o de 5.000 millones, ¿de acuerdo? Como es un número pequeño, ¿cierto? La magnitud es pequeña, porque 3 es pequeño. 3 estamos hablando de una magnitud pequeña y tiene decimales. Lo que yo voy a hacer es redondear, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2, 4, 6 decimales, yo lo puedo aproximar a 3 decimales, ¿cierto? O lo puedo dejar en 2 decimales. Pero ahí no aplica la notación científica porque estamos hablando de decimales, ¿de acuerdo? Si yo tuviera, por ejemplo, eh, este caso, voy a hacerlo muy similar, Profe, 0.000, buenos días. Yo tengo otro ejemplo. ¿sí, dime? Profe, yo tengo otro ejemplo. Otro Dale. ejemplo, tengo una respuesta de un ejercicio que me dio 24. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, Profe, ¿me escucha? te escucho. Bueno, tengo una respuesta de un ejercicio que me dio 2440,9308. Ese no se puede expresar en notación científica tampoco. 2440.8, ¿sí? No, profe, 2440,9308. Ese tampoco se puede expresar en notación científica. Sí lo puedes, pero lo que pasa es que, sí, claro, tú lo puedes expresar en notación científica, ahí lo escribí en la pantalla, lo puedes expresar en notación científica, pero, y lo vamos a hacer, y vas a darte cuenta, o sea, cómo va a quedar, y si es conveniente o no hacerlo, ¿sí? Entonces tú tienes acá 2440.9308. ¿Qué se hace usualmente? Tú quitas decimales, ¿cierto? Porque, bueno, también depende un poco del ejercicio, pero yo lo dejaría expresado como 2040.93 o de hecho 2040.9, ¿cierto? Pero bueno, hagámoslo como tú lo tienes. Dejémoslo así, 43. Dejémoslo así y expresémoslo Ay, en notación profe, científica. espérame que no veo la pantalla, no veo que me estás compartiendo la pantalla. Espera, ya vuelvo a compartir pantalla. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, tú tienes 2440.9308. ¿Sí? ¿Yo qué haría? Si no es necesario hacer notación científica, pues sencillamente lo que hago es reducirle los decimales, ¿sí? Lo dejaría en 2440.93, ¿cierto? Lo dejaría yo. Pero si tú lo quieres hacer con notación científica, ¿sí? Entonces tú lo que haces es, tú lo que haces es quitarle, o sea, correrle los ceros acá, ¿cierto? O sea, le colocas 1, 2, 3 y quedaría expresado entonces, lo voy a escribir acá abajo, como 2.40440938 por 10, ¿cierto? 1, 2, 3 a la 3. Profe, Quedaría así. Tu número quedaría expresado en notación científica de esa forma: 2.440938 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Ese sería Pero fíjese, la... profe, que de esa manera, pues ya, o sea, yo mejor, en mi caso, aplicaría el primer ejemplo, porque este segundo, pues se me vuelve más largo, más extenso. Exacto, exacto, el número se vuelve Porque, más... pues, o sea, lo que yo tengo entendido, o bueno, lo que me explicó mi profesora de matemáticas, era que solo la notación científica se usaba preferiblemente cuando hubieran ceros y cuando fueran números números demasiado muy grandes. grandes. Exactamente, sí, porque esas son cifras significativas. Exacto, porque exactamente, pues así como que no se le ve la lógica, no sé cómo en tal la notación. exactamente.
Profe, un ejemplo, si de pronto el número es 00,0000052 por allá por último, cuento los ceros y coloco entonces 10 a la menos la cantidad de ceros Correcto, que tenga. correcto. Correcto. Entonces, Profe, yo pues, tengo una pregunta. dime. Por ejemplo, si a uno le da un número decimal, Ujú. digamos, en las cifras significativas, ¿se toman los decimales o solo los números antes de la coma? O sea, pasaría lo mismo que acá, pasaría lo mismo que en este ejercicio. Observa que yo tengo 2440.9308, ¿sí? Sí. Entonces, yo estoy cogiendo los números, o sea, yo estoy contando antes de la coma, ¿sí? O sea, observa que yo corrí 1, 2, 3 después de la coma y dejé los decimales tal cual. Por eso es que el número es feo, ¿sí? 2.440938 por 10 a la 3, ¿cierto? O sea que yo corrí después de la coma, conté después de la coma, después del decimal. O sea que en ese caso, si yo voy a decir que ese número tiene 4 cifras significativas, por ejemplo, no contaría los decimales. Ah, bueno, ya depende, sí, exacto, o sea, es que son cosas distintas, la notación distinta la notación científica es distinta a lo que tú me dices de cifras significativas. Entonces, eh, claro, ahí estamos, bueno, en este ejercicio quedó claro que yo comienzo a contar después de la coma, ¿cierto? Pero claro, ella me puede decir, mire, profe, es que yo tengo 8, 6, 7, 9 más y más decimales, ¿cierto? Tengo más decimales. Y entonces, claro, acá yo también tengo que colocar los 86, 7, 9, 8, ¿cierto? Sí. Pero del tema de cuántos decimales voy a trabajar, ¿sí? Con cuántos decimales yo voy a quedarme, ya depende de un análisis de cifras significativas que no lo tocamos en este curso. Ah, bueno, profe, gracias. Dale. Ah, profe, o sea que en ese caso, por ejemplo, de ese ejercicio, sería mejor dejar el resultado así como está, 2440,9308 Sí, claro, y claro, no, y no expresarlo en notación científica, ¿sí? claro, porque en notación científica queda más feo. La idea de la notación científica es que se vea más bonito, ¿sí? Más compacto. Entonces era lo que decía un estudiante, profe, pero es que si yo tengo 0, voy a hacerlo acá. Profe, si yo tengo 0, voy a hacerlo acá para que lo observen. 0,0000056, ¿cierto? Entonces, en ese caso valdría la pena hacerlo en notación científica, ¿de acuerdo? O si yo tengo, profe, yo tengo un número que es este, ¿sí? Tengo este número. Entonces observe que ahí sí vale la pena expresarlo en notación científica, porque son magnitudes muy grandes que vale la pena expresarlo en notación científica. En este caso, pues comienzo a contar. Después del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6.1 por 10 a la 10, ¿cierto? Por 10 a la 10. Te faltó un 0. Ah, no, mentiras. A la 10, ¿cierto? Y allá tendrían mi notación científica. Ahora, miremos este caso, el caso contrario, cuando ya miramos los números grandes, ¿cierto? Los números muy grandes. Ahora vamos a mirar los números pequeños, ¿sí? En un segundo, que llegaron más estudiantes, listo. Ahora miremos el caso contrario. Por ejemplo, yo tengo este número, 0.05, ¿sí? 0.05, y lo voy a expresar en notación científica. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo, cojo acá, observe que acá está la coma, ¿cierto? 0,05. Y entonces comienzo a contar para el lado derecho. 1, 2, ¿cierto? O sea, observe que me paro acá en el origen del 0 y corro la coma. 1, 2. Por lo tanto, queda 5 por 10 a la menos 2. Hagamos el ejercicio que tengo acá en la presentación. Entonces, me paro en el 0, en el origen del 0, y comienzo a contar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, ¿cierto? Es decir que 5,6 por 10 a la menos 7. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. El signo que tiene el 10, ¿me lo puede repetir, por favor? Es negativo porque estamos hablando de cifras muy pequeñas. Sí, o sea, estamos hablando de 0,00000, Profe, o de ceros a la izquierda, por así decirlo, o de ceros a la izquierda, correcto. que todo da negativo. Profe, qué pena, me refiero al que está en la parte de arriba. ¿Ese significaría ala? Ah, sí, qué pena, sí. Ah, sí, a la menos 7. Lo que pasa es que no tengo acá el editor. Sí, o sea, elevado a la menos 7. Elevado a la menos 7. Bueno, muchachos, entonces sigamos porque el tiempo se nos Profe, acaba. una pregunta. Dime. Sí, señor, en el ejercicio anterior, el del 3.00, ¿puedo dejarlo 3 por 10 a la 8? A ver, déjame echar reversa. En este, ¿cierto? En el que- inicial, Ah, en el ok, que dice ok. 3.00. ¿Tú lo puedes dejar como 3 por 10 al lado? Sí, sin problema. Listo. Gracias, profe. Dale. Yo tengo una pregunta. Ujú. Porque, o sea, en el computador ponen el signo y no lo elevan de una, o sea, no ponen 10 a la 8, sino tienen que poner el signo de ala, como, no sé, como se hace en la vida real, por así decirlo. No te entiendo. O sea, porque en el computador ponen o sea, es obligatorio poner el símbolo de ala, o sea, de elevado, Ok. y, o sea, no elevar el número de una, o sea, como si lo escribiéramos en un cuaderno. Bueno, ese es un tema de programación. En Excel, cuando tú colocas en Excel un número elevado a la 8, le colocas ese ala, ya te muestro, ese. Este símbolo. Ah, ok, Pero es gracias. por un tema de programación, para que Excel lo pueda procesar. Leer. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces seguimos con conversiones. Recuerda que estamos en conversiones. Entonces vamos a hacer estas conversiones. ¿Sí? Vamos a realizar 5.2 metros a centímetros, 30 pulgadas a centímetros, 25 kilómetros a pies, 7 kilómetros a millas, 140 centímetros a pulgadas. Entonces, si quieren, en 5 minuticos van a hacer esas conversiones. Intenten hacerla y ya la revisamos cómo hacerlas. Sí, yo tengo acá ya las respuestas, pero lo importante es que hagan al menos una. ¿Sí? Si quieren, trabajen en 2, 3 y ya miramos la solución. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aproveche para hacerla ahorita. Sí, profe. Digamos en el ejercicio 1, en el numeral D hay una conversión, pero ahí habla de la fórmula del PIB. De pronto tú me la podrías recordar, la fórmula del PIB. El número pi, ¿sí? Sí, exacto, el número PIB. El número de pi es 3,141516. Ese tiene infinitas decimales, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá. Pi es igual a 3,141516. Se lo emplean para calcular áreas de círculos. Bueno, ahí lo puse en la presentación. Gracias, profe. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Lo que pasa es que yo tengo una duda respecto a si es lo mismo, un ejemplo, colocar
5.2 o 5,2. Porque pues yo hago los ejercicios en una calculadora científica, pero cuando yo le coloco 5.2 me da un resultado, digamos, por otro número, ¿cierto? Y cuando le coloco 5,2 me da otro resultado. Entonces, ¿qué es conveniente? ¿Colocar 5.2 o 5,2? Bueno, eso depende de la calculadora. Y eso, bueno, eso también es importante tenerlo presente. Cuando nosotros estamos hablando acá en Colombia, cuando hablamos del punto, ¿cierto? Hablamos de decimales. Cuando yo coloco 3.1, el punto me habla de decimal, ¿cierto? En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos el punto significa miles, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, 3000, entonces por ejemplo, 3000, ¿cierto? Bueno, y uno también lo hace, ¿no? Uno lo que hace es ponerle acá el punto. Por ejemplo, acá hay 3 millones, ¿cierto? Pero yo también digo 3.1, ¿cierto? Y yo estoy diciendo ahí decimal. Entonces es una cosa de acuerdo, ¿sí? La mayoría de calculadoras, la coma es el decimal y el punto significa miles. Pero hay otras calculadoras que es lo contrario, que la coma es miles y el punto es decimal. Entonces depende de la calculadora. Para nosotros, acá en el curso, vamos a trabajar el punto para el decimal, ¿cierto? O sea, 3.14, ese punto significa decimal, ¿sí? Pero entonces tienes que revisar la calculadora y mirar si ese punto lo toma para decimal o lo toma para miles, ¿sí? Entonces debes revisarlo. Listo, profe, gracias. Dale. Bueno, entonces comenzamos a mirar los ejercicios, ¿sí? Porque el tiempo se nos acaba. Profesor, Entonces, señor. el ejercicio, Profe, comparta la lista de asistencia. profesor, ¿me Listo. escucha? Señor. Para decirle que el ejercicio que de pasar de 30 pulgadas a centímetro da 11 puntos, porque una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, 30 pulgadas equivalen a 11.8 centímetros. No, ahí Porque es un error de multiplicación. una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Correcto. 30 pulgadas serían 30 multiplicadas por 2.54, ¿no? Correcto. No, Perfecto. 30 pulgadas, ¿a cuántos centímetros equivale? Entonces sería x igual a 30 por 2,54 sobre una pulgada. Se eliminan pulgada y pulgada, quedan centímetros. 70. Perfecto. Entonces, la multiplicación de 30 por 2,54. 76. ¿Es correcto? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces Profe, vamos a mirar un segundito, rápidamente. profe, un segundito, para que incluyas Da 76.2 centímetros. Sí, señor, correcto. profe, qué pena, para no interrumpir más, para que incluyas, por favor, un ejercicio dentro de estos 5 que, digamos, en el CIPAS de ayer no nos los explicaron. Dice el siguiente, mira, sabemos que los Kelvin es igual a 273.15, ¿cierto? Pero entonces, en el ejercicio se va a trabajar con menos 121.3 grados más 273.15. Entonces, la parte del no sé si ahí se trabajan el menos por más o si me entiendes, para que nos expliques, por favor, de menos a más o el No, resultado. ahí suma. O sea que si es menos 5, Profe, lo suma con antes que empiece, por 273. favor, dime cómo se llama usted para ponerlo en la lista de asistencia. Señor. David Páez. ¿Cómo se llama usted? David Páez. Sí, señor. Sí, profe, pero como te digo, para que nos Ya coloque miramos. un Ya ejercicio lo ahí, miramos. exactamente, gracias. Listo, ya lo revisamos. Bueno, entonces terminemos rápidamente estos ejercicios de conversión. Entonces yo tengo
5.2 pasar a centímetros, coloco 5.2 metros, ¿cierto? Busco un factor de conversión, el factor de conversión me dice que un metro vale 100 centímetros, o sea, un metro son 100 centímetros. Entonces es una regla de 3, como yo les decía, y básicamente hago la multiplicación, ¿cierto? Para el caso de pulgadas a centímetros, cojo 30 pulgadas, busco el factor de conversión, pulgadas se me anula con pulgadas, y me queda 76.2. Esto es lo mismo que una regla de 3, ¿de acuerdo? Y en el caso de que kilómetro a pies, entonces un kilómetro son 1000 metros, un metro son 100 centímetros y 30.46 centímetros es un pie, ¿de acuerdo? Yo puedo buscar la conversión también directamente de kilómetros a pies, o sea, yo puedo buscar acá en internet, voy a hacerlo, busco un kilómetro a pie, ¿sí? Me dice en internet que un kilómetro son 0.62 millas. Voy a copiarlo acá. Un kilómetro. Voy a copiarlo acá. Voy a copiarlo acá, un kilómetro. Kilómetro es igual a 0.62 millas. Entonces, lo que voy a hacer es 62.14 millas. Entonces, yo lo que hago es coger 25 kilómetros, ¿cierto? Observe, kilómetros. Y lo que voy a hacer es multiplicar por 0.6, 214, y voy a dividir en un kilómetro, ¿sí? Cuando yo divido kilómetro con kilómetro se me va y me quedan millas, ¿sí? O sea que esa es la forma de hacer la conversión, con un factor de conversión directo, ¿de acuerdo? Entonces lo pueden hacer de distintas formas, buscar la conversión y hacer la regla de 3. Bueno, estos ejercicios los vamos a pasar. Este es de kilómetros a millas. Este no lo vamos a revisar porque el tiempo no nos va a dar. Tenemos estos ejercicios de práctica que no lo vamos a ¿Puedes hacer. mostrar el anterior, por favor? Un segundo. Ya, gracias. Listo. Es que no quiero quedarme ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a pasar con un ejercicio de masa. Para que puedan revisarlo también. Entonces, miremos este. Vamos a pasar de 5 onzas a miligramos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo acá mi cajita, esta cajita que está acá son las conversiones, que lo busqué por internet, lo busqué por libros, etc. Y voy a usarla para pasar de onzas a miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Cojo 5 onzas, ¿cierto? Busco acá cuál me sirve. Acá, observe que este me sirve para pasar a kilogramo. Entonces coloco abajo onzas y arriba kilogramo para que se me cancele las onzas con onzas. En este momento tengo la conversión en kilogramo, ¿sí? Después paso de kilogramos a gramos, ¿de acuerdo? Con el factor de conversión. Y después de gramos a miligramos, usando la información de la caja, ¿de acuerdo? Todo se me cancela, onzas con onzas, kilogramo con kilogramo, gramo con gramo y me queda miligramo. ¿De acuerdo? Ese es el factor de conversión. Alguien también puede hacerlo de forma directa, buscando, por ejemplo acá, observe, este es el factor directo. No, este no es, espera a ver si lo tengo acá más adelante. No. Puedo buscarlo directamente, buscar cuántas onzas es un miligramo y hacer solamente un factor de conversión, ¿sí? Entonces depende un poco de cómo quiera trabajarlo. Miremos este. 5 kilogramos pasará a microgramos, ¿sí? Con la información de mi cajita, yo lo puedo hacer por pasos. Lo cambio a gramos y después lo cambio a microgramos, ¿de acuerdo? Me da 5 por 10 a la 9 microgramos. Pero yo también lo puedo hacer con un factor directo, ¿cierto? ¿El factor directo cuál es? Que un kilogramo es 10 a la 9 microgramos, ¿de acuerdo? Entonces, observe que acá yo trabajé de forma directa y en esta forma lo que hice fue conversiones
usando la información de mi tabla. ¿Cuál es más conveniente hacerlo? Pues yo lo haría con esto, de la forma directa. Busco por internet un factor de conversión y lo hago de forma directa. Pero si no lo tengo, pues lo hago con lo que tenga. ¿De acuerdo? La información tiene que ser igual. El resultado debe ser igual. Bueno, tenemos un ejercicio acá de práctica que los vamos a mirar rápidamente porque la idea es pasar a temperatura. Tenemos, por ejemplo, 5 galones a litros, ¿sí? Entonces, en internet o en libros encuentro que un litro son 0,26 galones, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico el factor de conversión directo, ¿sí? Una regla de 3 o el factor de conversión y obtengo este resultado, 19,2 litros, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos venido trabajando. Ahora pasemos a la escala de temperatura, porque es que no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando yo estoy hablando de temperatura, hablo de Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Rankine, ¿de acuerdo? Todos los ejercicios de química y todos los ejercicios de termodinámica los vamos a trabajar con Kelvin, ¿sí? Ojo, Kelvin. Todos los ejercicios de química con Kelvin. Entonces, ¿cómo hago las conversiones? Para trabajar las conversiones, yo uso ecuaciones, ¿sí? No voy a usar factores de conversión, sino ecuaciones, ¿sí? Acá están las fórmulas matemáticas. Para pasar de Kelvin a Celsius, Fahrenheit a Celsius, Kelvin a Fahrenheit, Rankine a Celsius. ¿De acuerdo? Hablando un poquito de las escalas. La escala Celsius es la que más usamos nosotros, ¿sí? La escala Celsius salió del agua, del análisis del agua. El agua se evapora a los 100 grados, a los 0 se solidifica, ¿de acuerdo? Y basado en esa información del agua salió la escala Celsius. La Fahrenheit es muy similar, es una escala basada en el comportamiento de una sustancia, ¿cierto? Y la escala Kelvin y Rankine son escalas termodinámicas, son escalas científicas, son escalas que se trabaja toda la parte de ejercicios y toda la parte de investigación, ¿sí? Entonces, estas son las conversiones, las ecuaciones, yo las aplico, ¿sí? Y vamos a mirar ejercicios y vamos a tocar el ejercicio que nos dijo ahorita el estudiante. Por ejemplo, tenemos la temperatura de menos 154,5 grados centígrados, ¿sí? Y nos dice que la pasemos a Fahrenheit, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a las fórmulas, busco cuál es la que yo necesito, voy a pasar en este caso, de grados centígrados a Fahrenheit, acá está la ecuación, y lo que hago es aplicar la fórmula de 9 quintos por menos 154 más 32, ¿de acuerdo? Cojo una calculadora y hago la suma, me da menos 246,1 Fahrenheit, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el negativo? Que era la pregunta que me hacía el estudiante. El negativo permanece negativo, ¿sí? Observe que acá entró negativo, ¿cierto? Y el resultado dio negativo, ¿sí? Entonces coge la calculadora, mete el número negativo y le suma 32. El resultado es negativo, ¿de acuerdo? Profe, Mire, vemos, hay unas calculadoras que no dejan ingresar el negativo. entonces usted lo que hace es multiplicar por menos 1. Cuando no le dé negativo, entonces coloca por menos 1. Y ahí le queda negativo. ¿Sí? Disculpa, entonces todo se trabaja en grados Kelvin, ¿me dijiste? Sí, Es que la verdad no todos los alcancé a todos los escuchar. ejercicios de química se trabajan en Kelvin. En Kelvin, ah, ok. Así O sea, tengo que convertirlos y eso, ¿cierto? cuando vayan a trabajar, sí, dale, todo en Solo cuando Kelvin. trabajemos en temperatura, ¿cierto? Lo ideal es acostumbrarse a Kelvin. Kelvin en toda la parte de sí, de ciencia, ¿no? De Ah, termodinámica, ok. ¿Listo? Bueno, tenemos otro ejercicio, pasar de grados centígrados a Kelvin. Entonces observe, menos 154 más 273 me da 118. ¿Sí? Para Rankine, aplico la ecuación y obtengo en Rankine.
¿sí? Fahrenheit Profe, más en el anterior ejercicio no da negativo. ¿Cuál? ¿El 179. de el 4? Entonces, Ese. No da negativo porque 273 es más grande que menos 154. Ah, gracias. ¿Listo? Profe, una Bueno, preguntita. Yo ujú, estaba mirando la guía de actividades en el segundo ejercicio, que es la tabla de temperatura, ¿sí? ujú. Y dice que tenemos que convertir los grados. Sí, es que no sé, no entiendo la relación entre la tabla y las preguntas. Que dice las temperaturas a las que se ve expuesto el satélite en órbita están entre 120 grados y menos 170. Convertir la siguiente temperatura a escala Kelvin, Fahrenheit, grados y ranking, pero no entiendo cómo se aplica la fórmula si uno coge los 120 y los menos 170 grados o la tabla de ejercicios de temperatura que le dieron a uno. Tú estás mirando el anexo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, coge la guía de actividades, abre la guía de Ajá. actividades y ahí te explica exactamente, o sea, qué datos debes tomar. Sí, entonces abre la guía de actividades, busca el ejercicio y ahí te explica en detalle qué, qué, qué datos debes tomar para convertir. la fórmula para Pero no, ¿No o sea, sale? es que Si no quieres, entiendo dónde no sale. si quieres dejemos esa pregunta al final, porque es que se me va a acabar el tiempo y ya retomo contigo, ¿sí? ¿Te parece? Ok, vale, Bueno, perfecto. qué pena contigo, listo. Sigamos con el tema de, bueno, ya pasamos con temperaturas, ya respondimos la pregunta del negativo. Vamos a finalizar con materia y medición, ¿sí? Con la densidad. Con esto terminamos y quedo pendiente al final con las preguntas que haya. Entonces, tenemos un recipiente de 25 libras, ¿sí? De combustible que mide 12 por 5 por 3 pulgadas. Esas son las dimensiones del recipiente, ¿de acuerdo? Me dice que calcule la densidad del combustible en gramos por centímetro cúbico. Lo primero, la densidad es la relación masa sobre volumen, ¿cierto? Tengo la masa que son 25 libras, pero no tengo el volumen, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo el volumen de un recipiente? Pues es lado por lado por lado, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es multiplicar 12 por 15 por 3 y obtengo 150 pulgadas al cubo, ¿de acuerdo? Esa es una unidad de volumen. Como me están preguntando qué pasa a gramos por centímetro cúbico, lo que debo hacer es pasar los libras a gramos y pasar las pulgadas a centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Acá se presenta cómo lo pasaron, 25 libras, lo pasé a gramos con el factor de conversión con una regla de 3 y pasé de pulgada cúbica a centímetro cúbico con un factor de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tengo la masa y ya tengo el volumen en las unidades que me piden, lo único que hago es dividir los gramos sobre los centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Y me da 1.28 gramos sobre centímetro cúbico. En este ejercicio estoy mirando conversión de unidades y mirando densidad, el concepto de densidad, ¿de acuerdo? ¿Alguno tiene preguntas de ese ejercicio? De la densidad. ¿Preguntas? Profesor, por Sí, yo favor, vuelve una. a repetir la. Sí, básicamente la densidad es la relación masa-volumen, ¿cierto? Masa sobre volumen. Tengo 25 libras y tengo el volumen que es 540. Lo que hago es convertir las libras a gramos y las pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos. Y finalmente lo que hago es la división masa sobre volumen. Recuerde que la densidad es masa sobre volumen. Entonces hago la conversión, hago la división y ya tengo en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Acá básicamente empleo el concepto de densidad y el concepto de conversión de unidades empleando un factor de conversión. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Bueno, más bien es como una petición. Dime.
Lo que pasa es que, bueno, yo esto lo vi el año pasado, pero a inicios, y pues la verdad no me acuerdo mucho. Entonces me gustaría que, no sé, nos dijeras como las conversiones que toca hacer y pues, no sé, nosotros poder consultarlas y pues empezar a practicarlas. Bueno, coge entonces esta información importante de conversiones. Esta, ya te digo. Esta de acá es importante, que pasar de litros a pies, a metros cúbicos, a mililitros, a pulgada cúbica. Esta tabla es importante. Igual la puedes consultar en internet, en Google. Tú la puedes buscar tú mismo. ¿Quieres quedarte con Sí, o algo? sea, es ¿Quieres que yo quedarte con las algo? tenía todas, pero igual se me Ajá, perdió ajá. todo lo de química. Entonces, pues qué loca, sin nada Entonces de mira, eso. esta tabla es importante, de longitud, Vale, de ya le volumen, tomé pantallazo. Ya te muestro otra. Esta de masa. Y las demás si te toca. Bueno, esta de temperatura. Esta de temperatura. Esa ya la tengo. Y lo que necesites, en un caso específico, te toca buscarla en internet, en Google o en algún libro. Listo, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Profe, discúlpeme, ¿la presentación no la comparten? Sí, se comparte la grabación y normalmente nosotros enviamos la presentación también al correo. Profe, qué pena. Podemos hacer un último ejercicio idéntico al de la pregunta D, donde se trabaja con cilindro, radio, altura, volumen. Por favor. Gracias. Más que el tiempo ya se nos acabó, pero si quiere, yo hago acá una presentación rápida de cálculo de volumen. Entonces, para recipientes cuadrados o rectangulares, el volumen se define como lado por lado por lado. Entonces, para recipientes cuadrados o rectangulares, el volumen es lado por lado por lado, ¿cierto? Para recipientes cilíndricos, el volumen es 2 por 2, no, ¿qué? Pi, qué pena, pi por radio al cuadrado por altura. Es pi por radio al cuadrado por altura, es el volumen de un cilindro, que sería el círculo por la altura. Y para esferas, el volumen, es si me toca buscarlo por internet porque es una fórmula larga. Ya les digo, es 4pi, volumen de una esfera, 4pi por algo, ya les digo. 4 tercios de pi por radio al cubo. No, al cubo no, sino a la 3. Ahí las copié acá. Listo, esos son los cálculos de volúmenes para recipientes cuadrados, rectangulares, cilíndricos y para esferas. Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Una pregunta, buenos días. Buenos días. Es que lo que pasa es que estoy llegando, bueno, también quería preguntarle que, por ejemplo, cualquier inquietud y todo eso se puede encontrar por el Skype o por algún número WhatsApp o algo así. Bueno, entonces para el tema de preguntas, entonces primero tienen los foros, Sí. los foros para subir sus aportes y retroalimentación. Sí, Tienen el horario del docente encargado, cada estudiante tiene un tutor asignado. Entonces el tutor ya tuvo que haberles enviado Skype, les tuvo que haber enviado un link de grupo. Entonces ahí lo pueden consultar. CIPAS, estos espacios, web conference, está haciendo
3 cipas a las semanas. Entonces tú tienes opción de Skype, foros, cipas, webconference. Bueno, Sí, profe, o sea, se supone que mi tutor es Rafael, se me olvida el apellido, Rafael, pero sí. no sé, no me contesta nunca. Listo, si quieres yo igual le escribo al profe Rafael que tiene mensajes y que no, yo le escribo entonces para que te contacte. Profe, Rafael Ramírez. otra preguntita, se está llenando la asistencia y me sale que acá me sale que fecha de la sección. Espera, yo reviso porque la verdad no lo he. Dame un segundo. Disculpa, ¿toca asistir a todas las cipas? Escuché varias preguntas al tiempo. Escuché No, varias preguntas al tú tiempo. No, asistes al CIPAS que más te asistes al convenga. CIPAS que más te Porque, convenga. por ejemplo, esta semana se ha Por ejemplo, esta repetido semana sí. se ha repetido. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, porque es que, o sea, me apareció en el correo varios horarios. Y pues yo dije, no, pues al que más yo me acomode. Si tú mires, Si tú miras tú el miras que el que mejor te sirve. mejor te sirve. Ah, listo, gracias. Profe, Con yo sí tengo dos preguntas muy puntuales. Dime. Bueno, aparte de la que te hice ahorita sobre la guía de actividades, Ujú. yo quiero saber, por ejemplo, ahorita yo realicé los ejercicios de masa, volumen y longitud, ¿sí? Nos Ujú. dicen que tenemos que compartirlas antes del 20 de febrero y las compartimos directamente en el foro. Yo quiero saber si se comparten en un documento en PDF o en un documento en Word En el o formato de entrega, en el anexo. en el Word. anexo, o sea, toca subir el anexo al foro, ¿sí? Correcto, Lo que ya hemos hecho. correcto. Listo. Y otra pregunta puntual como tal es, digámoslo así, ellos, o sea, los tutores van revisando como tal cada uno de los ejercicios que nosotros vamos haciendo y ellos van retroalimentándonos. Correcto. Listo. Y resulta que hay una pregunta en el anexo, en el cual nos dice que de nuestra opinión sobre la caída del satélite, ¿sí? Ujú, correcto. El problema es que yo estoy tratando de descargar el archivo de la lectura y el archivo de la lectura dice que está dañado, ¿sí? Y no sé si de pronto su merced tenga ese anexo o ese link de anexo de la lectura que nos los pudiera, por favor, facilitar para poder responder como tal la pregunta directamente desde el anexo. Déjame yo o sea, se suponía que todos los links funcionan bien. Hay veces que hay intermitencias. Entonces Sí, pero déjame ya yo reviso. desde ayer estaba tratando de descargarlo, de Y no mirar te la carga. lectura y no me carga. Dice que no está el archivo o está dañado. Entonces, Déjame entonces yo reviso no sé. y paso igual le voy a pasar la información a la directora para que lo revisemos. Y si quieres regálame tu, lo que pasa es que no tengo el archivo acá. Pero si quieres regálame Pero tu- yo lo acabo de ver y está funcionando. Entonces El hagamos de algo. la lectura Eso, Hagamos algo. perfecto. Voy a De pronto es que la mía no funciona bien. No sé si de pronto alguien lo tenga y me lo podría facilitar. Si Porque a quieres mí no hagamos me Sí, algo. quiso dale, yo abrir. lo facilito. A Listo. través del chat estoy A través del compartiendo, chat te lo enviaron. de la lectura completamente Listo, pues, habilitada, completamente listo, pues, habilitada. si quieres hagamos algo. Si quieres Reviso yo, hagamos algo. reviso yo. Y si no te Si no te funciona, funciona, tu tutor, ¿quién es? Creo que es Si tienes Rafael, sí, problemas, si no también. consigues el Rafael. archivo, contacta porfa al profe Rafael y que te lo envíe por Skype, por el grupo que tengan. Hay que tener presente que cada tutor tiene un horario, ¿no? Un horario de atención. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, el profe Rafael dice lunes, miércoles, viernes de 9 a.m. a 5 p.m. Entonces, tener en cuenta esos tiempos, ¿no? Porque pues tampoco es que yo le escriba hoy a esta hora y el profesor me responda ya. Hay unos tiempos, ¿no? Entonces tener en cuenta los horarios de atención también. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
No, profe, felicitarlo por su explicación, estuvo muy clara. Estuve en la cita de ayer, pero no fue muy claro, pero se le nota el profesionalismo que usted tiene para explicar. Lo Bueno, felicito. muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya aportado un poquito pues, a su conocimiento y espero verlos nuevamente. Me quedo con la chica que Bueno, profe, tenía. muchas gracias, aunque todavía estoy un poquito Profesor. como perdida, pero sí quiero comunicarme con el profe Rafael para que me ayude más. Porque Profesor. esto de química, estoy muy perdida. Bueno, Sí, pero muchas gracias. contáctalos. O sea, escribe. Oye, Señor. profe, una pregunta, ¿cuánto Con vale el pi? profesor Rafael hay un link de Skype en el cual en estos momentos se le está retroalimentando. No sé si tú ya estés unida a ese link que el profesor publicó en el foro. No le sirve, creo que ya, sí. Yo lo dejé montado como para protegerlo. Sí, porque Bueno, más preguntas. yo le lo digo. Profe, ¿cuánto vale pi? 3.1416. 3.1416, gracias, profe. Más preguntas. Profe, por favor, ¿nos recomienda una página para consultar esas tablas, las de conversión? Gracias. Bueno, mira, lo más fácil para hacer, abres Google y colocas, no sé, por ejemplo, 1 centímetro a metro, no, cualquier unidad. Y él automáticamente te filtra, es un valor que da Google, o sea, él te saca automáticamente la conversión. Te recomiendo eso. Bueno, el libro de química, el de nosotros, al final en el apéndice están las tablas, pero tú pierdes tiempo ahí buscando, mirar cuál te conviene, de pronto te toca hacer más de una. Entonces a la fija puedes usar el conversor de Google, ¿sí? Entonces colocas, no sé, necesitas de 1 gramo a onza. Entonces colocas 1 gramo a onza, das enter y ahí automáticamente te sale el factor de conversión. Esa es la recomendación. Porque es que si pones a buscar en el libro, entonces, pues encontrar la que te funcione, ir al apéndice, pues ir de una vez a la fija. Gracias, profe. Listo. Yo tengo una preguntita. Dime. ¿Existe algún tipo de aplicación que nos pueda recomendar para realizarlo? Bueno, lo que pasa es que estas primeras preguntas son de conversiones, entonces, claro, tú puedes usar en Google, puedes encontrar programas que hacen automáticamente las conversiones, pero pues la idea es hacerlas manualmente, ¿sí? Que tú la puedas no depender de un equipo, sino tú misma resolverlo, ¿sí? Entonces, en estos primeros ejercicios que son de cálculos de conversiones sencillas, de usar fórmulas, la recomendación es que lo hagan, ¿sí? Como tal, una aplicación que conozca, no. Sé que en Google hay muchos programas automáticos que te convierten de Kelvin a centígrados, que te convierten de metro cúbico a kilómetro cúbico, bueno. Sé que hay muchos programas en internet que hacen conversiones automáticas, pero no lo recomiendo. O sea, la idea es que, como estamos empezando, que hagan manualmente, aprendan a hacerlo y después sí. Sí, o sea, todavía no lo veo conveniente. Ah, bueno, listo, gracias. Dale, preguntas. Bueno, la profe Ana María nos dice que en el Instagram de nuestro grupo pueden ver también las tablas de conversión. La profe Ana María compartió el link del grupo en Instagram para que se unan. Hay material también interesante. Agradezco a la profe que nos está ayudando con la gestión acá, la profe Ana María. Bueno, más preguntas. Sí, profe, una curiosidad. Las publicaciones de química son muy bonitas. ¿Las hacen los mismos profesores? Sí, tenemos un equipo muy chévere, especialmente las profes. La profe Ana María, la profe Marcela, bueno, el grupo es bastante grande. Le doy crédito especialmente a las profes.
Caterine, Ana, que son muy cuidadosas, son muy detallistas, muy trabajadoras en ese aspecto de estética. Entonces sí se ha hecho un buen trabajo con ellas, han colaborado mucho en ese tema de material, de presentación. Entonces sí se ha hecho un buen trabajo. Bueno, más preguntas. Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, les agradezco la atención, les agradezco la participación. Me quedo con la estudiante que me preguntó lo de la guía, lo lo de la tabla de temperaturas. Y los demás estudiantes ya pueden abandonar la sala. Les agradezco mucho y espero verlos en otra oportunidad. Les agradezco. Sí, ya podemos finalizar la grabación. Voy a dejar de tenerla.